Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. Para la familia Chocobar, la pérdida de Marcela ha significado un antes y un después en la vida de cada una de sus integrantes. A los momentos de desesperación y angustia que vivieron antes de chocar con la brutalidad de los hechos, le siguieron otros llenos de lucha y de reclamos por el pedido de justicia. No hay mucho que decir ante procesos como los que esta familia ha vivido. No hay palabras que describan tanto sufrimiento, ni conceptos que alcancen para definir todo lo que desde entonces llevan adelante. En una charla atravesada por lo emocional, Judith recuerda a Marcela desde lo más profundo, repasa aquellos acontecimientos casi de manera cronológica, con el objetivo de mantener viva la memoria de Marcela y de tantas otras mujeres que han sido víctimas de aberraciones semejantes. Al igual que sus hermanas, Judith resiste. Resistiré, resistiré hasta el fin. Ordenas a los profetas que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Nos hablas de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Fue difícil porque, contarle a mi papá era como complicado. Es una persona mayor y nada, supo entender, pero no sabíamos cómo ponerlo en palabras, ni nosotras mismas, porque todavía no estaba en nuestra mente pensar que todo lo que iba a pasar después, porque primero estábamos hablando de una desaparición, ¿no? Mi hermana estuvo desaparecida 7 días, entonces era como caer en la realidad eso, ¿no? De que nuestra hermana estuvo desaparecida y explicarles a nuestros viejos fue como complicado porque decir, bueno, vayan a buscarla, debe estar en la policía, debe estar en el hospital, debe estar con alguna amiga. Y nada, mi mamá estaba en Salta. Comentarle a ella también fue como muy terrible porque teniendo en cuenta en que no queríamos que le caiga mal la noticia, ¿no? Porque sabemos, ella está sola y sabemos que muchas veces estas noticias son como muy complicadas para nuestros viejos, ¿no? Y pensar que más sobre todo que yo estaba sola, ¿no? Nosotras, cuando nos enteramos ese mismo domingo de que mi hermana no estaba en su vivienda, nosotras automáticamente empezamos a buscarla, ¿no? A comunicarnos por teléfono primero, buscándola si estaba en alguno de nuestros domicilios. Y después, como nos dimos que no estaba, entonces empezamos a ir a su domicilio de ella, a buscarla, mirar desde la ventana, pensando que por ahí estaba adentro, o si estaba desmayada, o había sufrido algún hecho traumático ahí adentro. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar ahí adentro. Pensamos que estaba dentro de su domicilio en realidad. Después se hacía la noche, seguíamos haciendo guardia en su domicilio. Como no teníamos respuesta, no había nadie, empezamos a ir a la policía,
al hospital, a la comisaría, no sé, a preguntar a las amigas si estaban con ella. Y luego decidimos inmediatamente ponerle exposición, ¿no? Dejar expuesto algo, cosa que en la comisaría no nos querían tomar la denuncia directamente de que ella estaba desaparecida. Desde las 6 de la noche hasta las 12 de la noche, que nosotras ya había pasado un lapso, que no teníamos comunicación con ella, no nos querían, no nos permitían realmente ponerle exposición. Y nada, en ese momento empezamos a preocuparnos entre nosotras, empezamos a buscarla por muchos lados, o sea, donde nos mandaban un mensaje íbamos, su hermana pudo haber estado acá, fuimos, golpeamos la puerta de los domicilios, íbamos al San Benito a buscarla, por la ría, fueron muchos lugares en donde estuvimos dentro de esos 7 días, ¿no? De angustia, de saber en dónde podría estar ella, en que alguien nos dijera algo. No dormíamos, no parábamos en nuestras casas. Era despertarnos, volver a andar, volver a buscar, ir a su domicilio, ir a la comisaría, repartir folletos, ir a los puestos policiales a ver si sabían algo, si habían llegado alguna notificación de que la estábamos buscando. Nos hicimos visibles los medios, al igual que en las calles. Los domingos íbamos al izamiento, a manifestarnos, a pedir que se la buscara, o que si alguien sabía algo, que nos diga, que pueda decirnos alguna información sobre dónde estaba ella, o si alguien la había visto, ¿no? No es tan fácil hacerme callar. La recuerdo como una persona muy feliz, muy alegre, una divina, como le gustaba a ella que era el nombre, con mucho brillo, con mucha purpurina. La recuerdo con esa ingenuidad que ella tenía, ¿no? Era tenía una empatía que muy pocas personas la tienen, ¿no? Cuando uno conoce a alguien, ahí conectás enseguida porque te transmite una energía de felicidad. Eso era ella, ¿no? La recuerdo así, de esa manera, con una energía tan feliz que contagiaba. Criminales disfrazados. En realidad, ella desde muy chica, yo compartí mucho la infancia con ella porque nos llevamos 3 años. Teníamos juegos en nuestra infancia que ya como que visibilizaban su identidad y su orientación. Jugábamos, ella le encantaba ponerse los vestidos, le encantaba ponerse zapatos, pintarse, peinarse, ponerse colitas, o sea, todo lo contrario a mí, que yo soy como una mujer más masculina que femenina en realidad, y compartíamos los juguetes, que en ese entonces las muñecas, juegos relacionados con la mamá, con las hijas, en que a ella le encantaba ser la mamá. Desde ese momento de nuestra infancia, yo ya tenía identificado que ella tenía una identidad distinta a la de su cuerpo asignado, ¿no? Ordenas a los profetas que hablen de la guerra. Sí, recuerdo en la escuela que el docente, el maestro, ya había alarmado a mi mamá que tenía que llevarla a mi hermana a un psicólogo, ¿no? O sea, es terrible, pero
Y después en cada momento, en cada espacio que transitábamos en nuestra adolescencia y juventud, siempre estuve como para cuidarla, ¿no? Esto de que siempre veía, no sé, este prejuicio o este tipo de peligro en algunas personas o en algunos adolescentes, siempre estaba como para cuidarla, ¿no? Me acuerdo que cuando íbamos a la plaza o estábamos jugando, yo la cruzaba en la plaza, lo que automáticamente hacía yo era acercarme a su grupo y como que los alertaba, ¿no? Como que les decía que la cuiden, ojo, o si no, les decía que vamos a la casa, o sea, vámonos, porque sabía que ahí podía o existía algún peligro para ella. Es por eso capaz que ahora me siento así con esta forma de defenderla, ¿no? Porque ya de muy chica la acompañaba en esa defensa en ella para cuidarla, y sobre todo cuando había insultos o había estas cosas de peligro, ¿no? Que uno sabe que puede pasar, que a veces que sufren el maltrato que sufren las chicas. Es muy peligroso el de pegarla, el insulto es, creo que la violencia más leve, pero el de pegarlas, el de correrlas, ¿no? Hasta dónde llega el límite de la persona para lastimar a alguien, es terrible. Porque como en mi casa nunca hubo violencia y ella nunca supo como defenderse de alguna forma, siempre tuvo esto de escapar o de aislarse cuando había situaciones de violencia. Pero era muy ingenua a la hora de creer en alguien o no tener esa alerta que todos tenemos como de peligro, ¿no? O de que algo nos puede pasar o que todas las personas son buenas. Eso no tenía ella. Confiaba mucho en lo que le decían, en sus amistades, en su entorno. Y creo que muchas veces eso era lo que no le ponía en alerta en situaciones que realmente son de peligro, ¿no? Fácil hacerme callar, resistiré. En tema, primero nosotros no quisimos creer, porque jamás pensamos que algo así podía pasarle a alguien o que a nosotras nos pudiera pasar algo así. Nosotras no creíamos. En materia judicial te hablo de que pedimos hacer un examen de ADN para poder creer que era mi hermana, ¿no? A pesar de que habíamos, o sea, ni tampoco porque no nos dejaban identificar las prendas de mi hermana. O sea, había una bota, había un saco en la cual nosotros no pudimos ver. Era muy extraño lo que pasaba, nosotros no creíamos. Nosotros la seguimos buscando a ella hasta un 29 de septiembre. Ese es el momento en el que nos dan a nosotras el resultado del ADN. Es ahí cuando nosotras empezamos a creer que era ella. Era ella lo que le había pasado, ¿no? Pero en ese transcurso de septiembre no nos imaginábamos. La gente nos preguntaba si que era ella y nosotros decíamos que nosotros hasta que no tengamos los ADNs no sabemos si lo que apareció, si el cráneo que apareció era de mi hermana. Y cuando lo supimos fue muy triste, o sea, yo ahí fue como empezamos a caer de que sí era nuestra hermana, ¿no? Y en ese mismo día nos mostraron el ADN y nos mostraron imágenes de la bota que ella había usado en ese momento y el saco, ¿no? Que era una bota totalmente rota, ensangrentada, y un cráneo que también está
sucio, ensangrentado. Y la foto del cráneo, ¿no? Lo que había quedado. Aunque ya se habían hecho muestras odontológicas que demostraban que también los dientes eran pertenecientes a ella, ¿no? Y algunos exámenes, unas pericias médicas que decían que el cráneo, bueno, ella se había hecho una operación de la nariz, que también demostraba que era ella. Pero era como todos los pasos íbamos como nosotros negándolo hasta que tuvimos el resultado. En principio fue como muy negligente. Hubo muchos indicios o cosas que nosotras queríamos como participar y saber, y esto también de difundir, ¿no? Lo que estaba pasando en los medios, yo creo que dificultaba mucho a la hora de poder llegar a estas personas. Nos molestaba mucho que la prensa tuviera como la primera información y no nosotras. Había como actitudes de la policía que nos decían que ella iba a venir, que ella estaba de fiesta, que no nos preocupemos. Un día un policía sale de adentro y nos dice, no sigan viniendo, ya si su hermana ya está muerta. Si ya a los 3 días no aparece, porque la mataron. Eso es lo que me dijeron. No sé, y lo recuerdo textual, con nombre y todo, porque en todo este tiempo creo que me ha hecho como esto, ¿no? De poder ser como muy observadora de todo. Y nada, en ese instante yo creo que ni la policía sabía cómo iba a seguir todo esto. Fue como muy terrible todo lo que sucedió después. Ordenas a los profetas que hablen de la guerra nuclear. La policía sabía, ellos tenían las cámaras, tenían el dibujo de la persona, quiénes eran, tenían el poder para salir a investigar, ¿no? Esto de indagar. Nos hablas de sumisión. Después de los 6 meses estando la causa en absoluta, no me acuerdo la palabra en este momento, de estar en no saber nada, después de los 6 meses de lo que pasó, ¿no? Se armó un equipo de investigación y estaba a cargo la DDI. La DDI empieza como a investigar posibles personas que puedan estar involucradas en la muerte de Marcela. Y la causa estuvo como siempre en secreto de sumario, ¿no? Nosotras no podíamos tener acceso a nada, absolutamente nada. Cada vez que íbamos al juzgado nos decía que no había más información, que era la que estaba. Íbamos con un pedido de poder ver los expedientes, que no se podía ver porque estaba en secreto de sumario. Nunca tuvimos como participación activa en una investigación normal, ¿no? O una charla con un fiscal que nos pueda asesorar todo lo que estaba pasando. Después de esos 6 meses, a nosotras nos llega una información de una exnovia de Biot que ella se quería comunicar con nosotras, que ella tenía mucho miedo y que ella nombraba a Biot, a Solini y a Adrián Fiorimonti. Ella nombraba a estas 3 personas diciendo que ellos podrían haber estado involucrados en la muerte de Marcela.
Ahí es cuando empezamos a escuchar los nombres de ellos, gracias a esta persona, ¿no? Y se puede como también identificar el rango o las facciones que habían a través de la identidad que se había hecho en la policía, ¿no? Y la identidad que se había hecho en la policía, esto de las facciones de ellos. Se pudo como ir ensamblando todas esas cositas que iban a ellos. Y después, también una vecina que dice estar comprando el auto de Asolini. Esta vecina nombra textualmente que dice ella que el papá de Asolini dice que el auto no está involucrado en la causa. Entonces esta vecina se alarma, va a la policía y pregunta, ¿no? Si estaba o no involucrado el auto. Y es ahí en donde también ensambla esta misma investigación con lo que estaba, con estas personas, con Asolini, Viotti, Fiorimonte. Llevan siglos maquinando. La verdad siempre trato de imaginarme qué pasó, ¿no? Yo creo que en alguna parte mi hermana los conocía a ellos, porque no se hubiese subido a un auto así. Y otras de que era el cumpleaños de Oscar Viotti ese día. Después de ese día hubo una fiesta. Yo creo que mi hermana llega a ese lugar donde se festeja esa fiesta. Y es ahí en donde creo que estas personas hicieron de su cuerpo lo que quisieron, ¿no? Con este afán de fiesta que ya se tenían. Y creo que ese día ella no supo cómo defenderse de estas personas. Es terrible imaginar el después, pero creo que hablando de esta ingenuidad que ella tenía, el de no saber alarmarse ante el peligro que estaba, estas personas ejercieron tal poder en su cuerpo que llegaron a destrozarla, ¿no? Trato siempre de imaginarme que si ella habrá pedido ayuda, si ella cómo habrá sufrido, si la mataron inmediatamente o si habrá salido de su lugar corriendo, si alguien habrá escuchado algo o si la tuvieron cautiva y después la mataron. Es muy difícil imaginarme lo que habrá sufrido ella en ese momento. Cuando nos notificaron que estas personas eran y toda la investigación que había detrás de ellos, supimos de la clase de personas de que estamos hablando. Hablamos no solo de lo que hicieron después de lo que pasó Marcela, que se escaparon de la ciudad, estuvieron siempre alerta, informados de todo lo que pasaba, de todo lo que hacíamos nosotras. Y después también esto de entender la violencia que tenían ellos, ¿no? Ellos vienen de un pasado muy violento en su infancia. Y el detonante de toda esa ira, de toda esa pulsión, de todo ese goce que hubo a la hora de matar a mi hermana,
habla mucho de ellos, de cómo ellos eran o son, ¿no? Entonces es terrible verlos. Y me acuerdo que el día del juicio, Oscar Biot lleva la misma vestimenta que vestía ese día, la misma ropa que vestía ese día de su cumpleaños. Esa misma campera él la sigue teniendo. El día del TCJ, el Tribunal Superior de Justicia, la lleva también en la mano, ¿no? Esto habla de un patrón de violencia que tiene esta persona, de vestirse tal cual el mismo día del juicio. Te das cuenta y te demuestra que tiene esta perversión. Nuestro crimen sé que lo tendrán que pagar. Sí, yo me acuerdo, recordando 7 años de todo este tiempo que nosotras hemos caminado en tantos espacios policiales como judiciales, y con el tema del Estado, nosotros nos encontramos golpeando la puerta, me acuerdo en ese entonces, de una institución que no sabía cómo acompañarnos. Tal cual, es la palabra que nos dijeron, que no sabían cómo acompañarnos. Lo único que nos ofrecieron era darnos folletos de Se Busca Marcela y algunos viáticos, ¿no? Y hoy, no sé si es gracias a la muerte de ella o no sé si es la palabra exacta, pero... No, pero por la lucha que ustedes están llevando adelante. Sí, tenemos organizaciones, organismos, tenemos un Estado que escucha y que trata de alguna forma accionar ante ciertas irregularidades o problemáticas con respecto al colectivo, ¿no? Y creo que en materia de víctima, creo que tenemos un Estado que aún falta todavía, porque las víctimas buscamos una contención o buscamos un espacio en donde nos puedan asesorar legalmente, en donde nos puedan acercar más derechos o concientizar o informar sobre todos los derechos que tenemos, ¿no? Que yo lo veo y que falta muchísimo, porque a nosotras, a las víctimas, creo que nadie nos instruye para saber cómo se presenta un pedido de que te hagan ver un legajo, un expediente. O sea, creo que ese asesoramiento no lo tenemos como Estado, pero sí en prevención y en promoción de derechos hay un Estado que está accionando con políticas y trabajando en conjunto con organizaciones y el territorio. De la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final. En el 6º año ya de su muerte, nosotras pedimos teníamos la necesidad, como que cada año tenemos la necesidad de hacer algo en nombre de ella, ¿no? Y esto de encontrarse con un lugar en donde todos tradicionalmente vamos a dejar una flor, poner una vela, un familiar. Imagínate, nosotras no tuvimos, un velorio.
no pasamos por esa transición. Entonces, para nosotros era importante dejar reflejado en un lugar, en el cementerio, que las personas que vayan, pasen por ahí, sepan quién era Marcela y qué pasó con Marcela, ¿no? Por eso también es importante esto de visibilizar las muertes de las víctimas. Porque hace poco me dijeron, ¿por qué no nombrar a las muertes? Si son las que cambian los derechos, son las que cambian las normas, los decretos, las penas, son por las que uno lucha. Entonces fue muy importante eso para nosotras como familia, tener un lugar, un espacio donde dejarle una flor, donde dejar una vela o ir a visitarla, por el motivo de que no tuvimos un velorio ni no tuvimos nada en el momento en que desapareció y después de lo que pasó, ¿no? Nosotros estuvimos, después de 3 años, esperando que se eleve juicio. Se elevó a juicio con una condena de Oscar Biot como pena de crimen de odio. Y a Ángela Solini le dieron como encubrimiento nada más 6 años. Nosotras pedimos un recurso en casación porque sabemos que Azzolini fue autor partícipe necesario. Él era dueño de ese vehículo, estuvo viviendo en la cabaña, estuvo con él hasta la última hora que los detuvieron. Estas personas iban en complicidad al San Benito, supuestamente a auxiliar a mi hermana con una mochila con soga, resina, cuchillo. Yo creo que nadie va a auxiliar a alguien con una soga, un cuchillo y resina, ¿no? O sea, para nosotros era muy importante demostrar esto ante la justicia, que esta persona es tan asesino como Oscar Biot. Más allá de que no sé si estoy tan conforme con la pena que se le dio ahora, pero creo que en materia de justicia logramos ese cambio. Y después de 3 años, este año, se da la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, en donde el 7 de junio los podemos ver nuevamente a ellos sentados, revictimizándose, escuchándolos, ¿no? Porque lo que tiene lo contradictorio de la justicia es que los victimarios tienen la voz, ¿no? Y nosotras, las víctimas, tenemos que escucharlo. Es terrible la justicia, como se maneja en esos espacios judiciales. Y nada, este 7 de julio le dieron la condena por autor partícipe necesario del crimen de odio de Marcela. Y hoy, después de estos, ya creo que 22 días, estamos pidiendo a la justicia que haga justicia. O sea, la justicia tuvo la negligencia de omitir la inmediata, no sé, detención de Ángela Solini. O sea, imagínense, o imaginémonos, no sé. Él está en su casa. Él está en su casa. En este momento él está en su casa con una condena ejemplar.
en materia de jurisprudencia y en materia de derechos humanos, tomando mate. Y nosotras estamos acá tratando de investigar cómo la justicia pudo omitir algo así. En estas últimas semanas, el Tribunal Superior de Justicia tiene que mandar el fallo a Cámara para que Cámara mande la ejecución a esta persona, a este asesino, y estamos esperando eso porque estamos en feria y nadie, ningún juez, ningún fiscal puede trabajar por oficio sabiendo que tenemos una condena que marca un montón de cosas y esta persona sigue libre, o sea, está en su casa con una condena, esperando que lo busquen, ¿no? Por placer aniquilas, por podernos destruir. Yo creo que mi misión es poder llevar lo más posible los derechos a todas las personas, visibilizar la prevención, informar. Tengo, no sé, una misión como que es muy compleja, ¿no? En realidad. Nada, eso, acercar derechos y que esos derechos vayan con respeto y que, nada, que es importante el amor para poder respetarnos entre todos y que es necesario. Mi misión creo que es esa, ¿no? Hijacked my world.